Hola exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Acabo de llegar de Expoterraria. Antes de ver el vídeo de todos los animales que hemos grabado, como sabéis, ayer se murió mi perro y bueno, la verdad que no tenía nada de ganas de ir a la expo, pero bueno, he hecho un pequeño esfuerzo. La verdad que lo estamos pasando bastante mal, por no decir muy mal, llevamos hasta la noche sin dormir. He intentado que no se me note, no sé, la gente que me haya visto, que me ha saludado, muchas gracias a toda la gente que me ha saludado. Pues eso, espero que no se me haya notado mucho. Una cosa que tengo que decir, muy importante, es darle las gracias a bastantes personas que han estado allí. La primera, que bueno, para mí son espectaculares, tanto David Okidoki, su pareja Clara, su hermano, un súper buen chaval, la verdad que me han tratado como si fuera uno de la familia. Eso es lo importante de esto del hobby. Ya no solo pues que tengan un canal, que sepan de una temática, sino lo que hay detrás de todo eso, que son las personas. Y la verdad que ha sido un rato súper agradable con ellos. Bueno, han cogido a mis hijos, la verdad que bueno, es un espectáculo, súper contento. Tengo que decir que les he comprado estas plantas. También David, muchas gracias, me ha regalado unas cuantas de plantas también, ¿vale? Que la veáis, aquí veis el logo. Deciros que si tenéis que comprar plantas, de verdad, dirigiros a David de Okidoki y comprarle plantas para vuestros terrarios, porque tiene una calidad y aparte como persona es que no pueden ser mejor. Y no lo digo por hacer quedar bien con ellos, porque no es así, o sea, yo no me muevo con eso. La gente que me conoce sabe cómo soy y no me muevo por esos intereses, sino de verdad que es importante, pues que si por ejemplo vais a montar terrarios y sois de España, cogerle las plantas a ellos porque os van a atender como te tienen que atender verdaderamente. Y una cosa más que les he cogido, que creo que va a ser súper interesante, este sustrato lo hace David, lo hace todo él, y es para, por ejemplo, me preguntáis sustratos para pogonas, para desérticos, pues ellos en su página lo tienen todo, y bueno, y es un sustrato que vamos a hacer la prueba en un terrario, queda completamente compacto, y será una pasada porque quedará súper desértico y queda duro, luego no pueden ingerirlo los animales y todo eso lo vamos a ver en un vídeo próximamente que lo montaré. Luego, otra cosa que tenía que deciros, a ver, que tengo aquí cosas que comprar. He comprado sobre todo insectos, pues las plantas que habéis visto y sobre todo eso. Kanaki Terraria, los chicos de Sevilla. Salen en el vídeo. Hay muchas conversaciones que están cortadas. Con David, pues me he tirado casi media Expoterraria con él allí con su familia, digamos. Kanaki Terraria. Aparte de todo lo que ellos tienen, que ahora en el stand lo veréis, que lo grabo. Tema de, por ejemplo, de pulverizaciones para sistemas de lluvia, todo eso. Pues igual, gente que ya no solo por lo profesionales que son, que ya sabemos todo el mundo que lo son, sino por la gente que hay detrás de eso, gente súper maja, súper cercana, lo que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta la gente, pues, que sea cercana, que sean humildes, y eso es lo que a mí me llama la atención, y no sé vosotros. Y luego me dejo algunos más. He comprado también grillos, a ver, que tengo por aquí las tarjetas. Un momento. He comprado grillos también. Los he comprado, por ejemplo, Arranco Exotis, ¿vale? También pasaros si queréis por su por su canal, por sus páginas. He comprado más. Seguramente que me dejo un montón de gente. Seguro que toda la gente que me ha saludado, pues stands que me ha acercado. Ahora mismo de cabeza no me acuerdo y tampoco tengo el día del todo muy bueno, pero nada, os saludo desde aquí, muchísimas gracias por ese apoyo que habéis dado y vamos a ver el vídeo y espero que os guste muchísimo. Un saludo a todos.
Pues ya estamos aquí dentro de la Expo Terraria. Empezamos con un poquito los terrarios para que veáis los precios. Como veis, son precios muy económicos para los terrarios que son y las medidas que tienen. Fijaos los precios: 65, 99 euros, y hay inferiores más para allá, tal vez un poquito, 40 euros. Como veis, hay un poquito de todo y de diferentes medidas. Esta era la siguiente que la tenían de exposición, era espectacular, era muy chula. Fijaos que aquí pondrá solo exposición, no estaba a la venta, y la verdad que era una serpiente bastante interesante. Bueno, dejo aquí un poquito publicidad de cada stand para que los veáis. Vamos a seguir viendo serpientes. Intento grabar lo mejor posible. El reflejo es difícil, pero bueno, estáis viendo, por lo menos podéis ver precios. Si queréis ver un poquito más, le dais a la pausa y los vais viendo, porque aquí hay gente y no me puedo estar parando tan fácilmente. La verdad que había bastante cosilla, había cosas bastante interesantes. Yo no iba con la intención de comprar animales, pero bueno, sí que he visto un animal que ahora lo enseñaré más para adelante, que me he quedado con las ganas de él. Estaba a punto, pero como os digo, no quiero tener de momento más animales y ya veremos más para adelante. Había fases y cosas bastante interesantes. Fijaos estas. Los precios también se disparan un poco cuando cogemos fases así como las que estáis viendo aquí, pero sí que es verdad que había alguna cosa bastante interesante. Que hay un poquito de planta, ratón de Benin. Este ratón va muy bien para el tema de cuando tienes reptiles, para criarlos. Bueno, aquí sustratos, lo típico. Un poquito de todo. Aquí he estado mirando bastantes libros, he estado hablando también con el señor que lleva esto, no me acuerdo su nombre ahora mismo, disculparme, pero bueno, que es bastante conocido, sale bastantes veces, pues bueno, pues hablando sobre herpetología, es un gran maestro sobre el tema. Y bueno, he estado preguntando un poco sobre el libro de Álvaro Camina, que me gustaría tenerlo, y bueno, y seguramente a finales de este año, bueno, hay algo, tienen una cosa interesante sobre otra publicación y que bueno, estaremos atentos. Y aparte otra publicación que me ha estado comentando, tampoco sé si puedo decirlo, y bueno, estar atento en sus redes, que seguramente que saldrá. Había cosas muy interesantes como, bueno, de Lodermas, que habéis visto, también de Varanos, de Prasinus, que estáis viendo, si queréis seguirlo en las redes sociales. Esto es fauna y esto es el stand de él. La verdad que es muy agradable y ha estado un rato conmigo hablándome y la verdad que es muy interesante. Aquí tema de corchos, también bastante económicos. Yo no lo veo, un corcho de estos tan grandes, unos 10 euros, 3,25 euros, son precios bastante razonables, como veis, y vamos bajando de lo grandes que son. Había cositas que estaban bastante asequibles y muy interesantes. Licuas, un poquito de todo. A ver si luego os enseñaré la serpiente, que la he visto, que me queda enamorada de ella. Y había alguna serpiente que me ha gustado, ya solo ella. Bueno, aquí un poquito vamos viendo precios, a ver qué os parecen. Ya ves, estos estaban súper baratos, son animales a 15 euros, un poquito más pequeños, 25. La verdad que bueno, que tampoco hay que fijarse en los precios, pero que sí que es verdad que muchas veces que hay reptiles que son bastante asequibles y son muy chulos para tenerlos. Y para empezar en el tema de terrariofilia, tampoco hace falta gastarse un dineral en un reptil, habiendo animales que te pueden dar y aportar muchísimo. Bueno, aquí estáis la serpiente que yo me quería traer, que la está mirando. Está a punto, pero la que le dicen trompa de elefante, que es así como flácida, la verdad que era una pasada. Ahora intentaré grabar otra que he visto, que era una pasada. Tarántulas, 15 euros, dependiendo de la especie. Un poquito de todo. Ranas, escorpiones.
Como sabéis, en estas expoterrarias siempre, o en estas ferias siempre hay un poquito de anfibio, reptil, algo de mamífero. Mamíferos ya no tan grandes, antes yo me acuerdo que traían hasta zorros, pero bueno, ya las normativas y todo van cambiando. Pero yo he visto aquí armadillos y he visto de todo. Esto es de todobestias.com, tenían rana Pac-Man, tenían de todo. Y dejando un poquito de publicidad para que sepáis de qué tiendas son. Aquí tema de geckos. Bueno, lo que vais viendo. Esta es la que me ha gustado. Estas. Esta la Javanicus. Este también me he quedado enamorado de él. Y aquí, bueno, Hydrosaurus. Que había otros más grandes, pero no me ha dado tiempo de grabar. Pero había un Hydrosaurus enorme, el de cresta, que era espectacular. Ahora eso sí, valía un dineral, pero era súper chulo. Y estos me han encantado. Fijaos qué cabeza, color era azul esmeralda. Eran preciosos y, como os digo, mira, muchas veces es un reptil no tan conocido y lo bonito que puede ser. Caracoles gigantes, mirad mi mano, yo tengo una mano bastante grande y mirad la mano en comparación con el caracol, era bastante grande. Bueno, aquí tenemos a Kanaki colocando cositas, ¿no, verdad? Sí, reponiendo un poquito porque había un momento de caos absoluto. Muy bien. Kanaki. ¿Y tú qué? Todo bien. Sí. Ya bueno. Tienes Bueno, mirad, una cosa. Estamos aquí con Kanaki Terraria, ¿vale? Buenas. Y aquí le he comprado, que muchas veces me preguntáis que dónde compro los sistemas de lluvia para vuestros terrarios. Pues mirad, aquí en su página, en Kanaki Terraria, ahí lo veis. Mejor publicidad imposible. Sí. Y aquí, mira, si queréis ver precios, que tampoco pasa nada para que veáis los precios que tienen. La verdad que es súper bien, súper económico. Y mirad, yo aquí me llevo, pues he hecho una pequeña compra, la verdad que para mis terrarios, que tenía algún fallito, y yo creo que me va a funcionar bastante bien. Os voy a enseñar por aquí a un gecko que tiene, de Ciliatus. Sí, todo esto lo hemos estado sacando este año. Tenemos, bueno, si os metís también en nuestro canal podréis ver que estamos liando una gordísima en la habitación. Bueno, pues el año pasado queríamos muy poquito. Ajá. Porque, bueno, no nos daba la vida haciendo terrario. Ahora organiza una cosa, cambia una cosa de sitio y pues prácticamente las parejas que estaban viviendo juntas pues fueron las que produjeron, pero realmente no son no deseados, entre comillas, ¿sabes? ¿Y el tema de dentro no has tenido nada a esta feria? No, para esto todavía no tenemos nada a venta, estamos todavía en proceso. Eso es proyecto de, esperemos, para el año que viene. Un poquito a largo plazo, ¿verdad? Algo un poquito más decente. A largo plazo. Bueno, está guay. Muy bien. Ya, tío, te tienes que venir cuando nada más que bueno, a Sevilla. me están invitando a Sevilla, vamos, y me van a dar una vuelta por allí, me dicen, ¿eh? Visita obligada, vamos, ya no solamente por nosotros, es que Sevilla la ciudad muy bonita, hombre. Enseña también a tus seguidores, los que no nos conocen. Mira, voy a hacer un plano, ahí lo tenéis, mirad, Kanaki. Y os voy a enseñar un poquito el stand que tienen, que la verdad que es una pasada. Aquí tenéis las redes sociales. Acordaos que también hacen terrarios a medida y nada, poneros en contacto con ellos porque la verdad que son gente, aparte de profesionales, son súper amables, como ustedes ven. Bueno, nos vemos por Sevilla entonces. Venga, esperemos que se dio. Nos vemos, encantado de conoceros, ¿eh? Sois unos máquinas. Hasta luego. Adiós. ¿Visteis viendo las pogonas? La verdad es que las pogonas están pegando otra vez, empiezan a pegar fuerte, estoy viendo en canales y por ahí en otros países y están pegando bastante fuerte. Fijaos aquí lo que vale las pogonas, han subido de precio cuando ya empiezan a tener fases. Mira, una por ejemplo, una Hipotrans Leatherback, mirad los precios que tienen, la verdad que ha subido el tema. Aquí algo de tortugas, un poquito de todo, algunas serpientes también ahí al fondo. Bueno, aquí es difícil grabar, porque es que no hay que ir soltando gente y bueno, te van dejando el paso.
Intento grabar un poquito despacio así para que vayáis viendo precios, sepáis los precios más o menos que hay en una Expo Terraria. Y bueno, aquí mucho gecko, tortugas, 30, 50, machos, hembras, dependiendo lo que te vayas a adquirir. Más geckos, alguna pogona. Pogonas ya no con fases tan chulas como las que hemos visto anteriormente. Aquí se estaba llevando este chico un clami que se parecía muchísimo al mío. Y bueno, Peleatus, aquí había Neflurus, Oruplatus, también había uno. Seguramente nunca dijo el nombre. Saluda a Charlie. Tengo una colección privada. Charlie de Terribilis. Claro, pero en ese caso fue... Pero todos que os conozcáis todos y sepáis. Bueno, esto es Terribilis. Como estáis viendo un poquito lo que ellos llevan, anfibios, todo anfibios, ya sabéis que es lo que más tocan el tema de anfibios. Y bueno, están bastante grandes, como estáis viendo, bastantes ranas de diferentes especies. Por aquí un poquito más de todo, un poquito más de pogonas. Este terrario aguaterrario estaba muy chulo. He visto los peces, estaba muy bien ambientado, estaba bastante logrado, la verdad. Camaleones. Aquí el alimento vivo. Como veis, aquí he cogido yo alimento vivo. También he comprado en un sitio y en otro. Aquí está David. Todos tienes 8, Melano. ¿8? Mira David, ahí está David. Sergio. Todos siguiendo ahí a Sergio Sotti, grande. A ver, bichete, ya lo hemos hablado juntitos. Eso, hay que quedar grabado, ¿eh? Se queda grabado. Sí, si no, ya sabes. Las conversaciones están bien grabadas. Sí, ¿sabes? sí, O sea que... ya sabías que llevaba un pinganillo, ¿eh? Tiene 9 de este año. Para del año pasado. Aquí estáis viendo todo el stand que tienen, que es exagerado. Tienen un montón de metros con un montón de cantidad y variedad de plantas, aparte de otros accesorios, como estáis viendo. El tema de sustratos, cualquier cosa que necesitéis, poneros ahí en contacto con ellos a través de Okidoki o a través del logo que acabáis de ver en pantalla. Todo esto era una pasada, súper interesante. Y nada, ya os digo yo que no os vais a arrepentir y decirle que venís de mi parte. Bueno, os dejo ya con las últimas imágenes de la feria porque nos están echando, me están diciendo que nos vayamos porque ya son las 2. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado, que hayáis visto un poquito lo que son estas ferias. Suscribiros al canal si os gusta. Un saludo, hasta luego. Adiós.